Saludos cordiales, licenciados y compañeros. Somos el grupo 3 que está conformado por Viviana Silva, Génesis Calapiña, Alexandra Pérez, Paulina Silva y mi persona, Gabriela Tapia. Hoy les vamos a explicar sobre la evolución de la filosofía en la Edad Media y en la Edad Moderna. La filosofía medieval surge en el siglo V después de la caída del Imperio Romano y con la aparición de la patrística. En esta época hubo muchos acontecimientos filosóficos y una de ellas fue poder arreglar la relación entre las tres religiones más grandes del mundo, que es la musulmana, la cristiana y la judía. Aquí aparecen dos grandes autores que son San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. En la filosofía moderna surge a partir del siglo XVI y culmina en el siglo XIX. Aparecen tres grandes corrientes filosóficas que es el racionalismo, el empirismo y el idealismo. El racionalismo renovaron las ideas de la filosofía antigua y de la filosofía media. Aparece el gran filósofo René Descartes. El empirismo se caracterizaba por la experiencia del ser humano, donde aparecen dos grandes filósofos que es John Locke y David Hume. Y por último, el idealismo, que se caracterizaba por que decía que las ideas son parte del conocimiento. Y aquí aparece el gran filósofo Immanuel Kant. Vamos a conocer un poco más a profundidad sobre estos temas y a continuación mis compañeras. La evolución de la filosofía medieval. El legado de Platón en la filosofía medieval fue fundamental y ejerció una influencia significativa en el desarrollo del pensamiento cristiano y filosófico de la época. Según Beuchat 2013, la filosofía platónica fue retomada y reinterpretada por los pensadores medievales, especialmente en el contexto del neoplatonismo, que se convirtió en una de las corrientes filosóficas más influyentes durante la Edad Media. La patrística fue considerada como una etapa fundamental en la historia de la filosofía medieval. Se refiere al pensamiento desarrollado por los primeros padres de la Iglesia, quienes buscaron integrar la filosofía clásica, especialmente la griega, con la doctrina cristiana emergente. Filosofía islámica en la Edad Media. La filosofía islámica en la Edad Media se desempeñó en un papel crucial en la preservación y desarrollo del pensamiento filosófico antiguo. Los filósofos islámicos no solo tradujeron y comentaron las obras de los grandes pensadores griegos, sino que también hicieron contribuciones originales que influyeron significativamente en la filosofía medieval europea. Entre ellos, los principales representantes de esta tradición se destacan figuras como Al-Farabi, Avicena y Averroes, quienes lograron sintetizar las enseñanzas filosóficas de la antigüedad como las doctrinas islámicas. También tenemos la filosofía judía, que se caracteriza por la interpretación del pensamiento filosófico griego, especialmente el aristotelismo, con la enseñanza del judaísmo. Esta corriente filosófica surgió como un esfuerzo que recopila la razón y la fe, enfrentando la tarea de interpretación de escrituras a la luz de la filosofía griega. Uno de los filósofos más representativos de este periodo es Maimónides, cuya obra más representativa fue La Guía de los Perplejos. Es considerada una de las costumbres de la filosofía medieval. También Maimónides intentó armonizar la filosofía de Aristóteles con la teología judía, sosteniendo que la verdad revelada por Dios y la verdad descubierta por la razón no pueden estar en contradicción. La escolástica, un enfoque filosófico de la Edad Media. Es una doctrina que resulta de la unión entre el pensamiento filosófico y el pensamiento teológico para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. La escolástica se originó como una reacción a la necesidad de sistematizar y esclarecer las enseñanzas de la Iglesia frente a las críticas y a la heterodoxia. La escolástica se desarrolló durante la Edad Media en la Europa occidental entre los siglos XI y siglos XV. Los escolásticos, influenciados por la filosofía aristotélica, intentaron demostrar que la razón y la fe no estaban en conflicto, sino que completaban mutuamente. El neoplatonismo es una corriente filosófica que surgió en el siglo III después de Cristo, desarrollado por las ideas del filósofo Platón y adaptado a un contexto religioso y místico. Este movimiento, influenciado por la filosofía de Platón, se caracterizaba por un énfasis de la existencia en un principio absoluto y trascendente del cual emanan todas las demás realidades. El ambiente alejandrino se forjó en el neoplatonismo, cuyo representante más significativo es sin duda Plotino. La evolución de la filosofía moderna. Este periodo se caracterizó por una serie de cambios significativos en la filosofía, la ciencia y la cultura occidental en general. El racionalismo fue una corriente dominante en la Europa del siglo XVII. Se caracterizó por la creencia en la primacía de la razón como fuente de conocimiento. El racionalismo
sostiene que la razón es capaz de conocer verdades fundamentales de manera autónoma, sin necesidades de recurrir a la experiencia sensorial. René Descartes fue considerado el padre del racionalismo moderno, quien formuló su célebre principio, cogito ergo sum, pienso luego existo, que representa un intento de fundamentar todo conocimiento en la certeza del pensamiento racional. Spinoza utilizó la razón para desarrollar una ética basada en la comprensión racional de la naturaleza y la conexión entre el individuo y el universo. Leibniz, por su parte, contribuyó al racionalismo con su teoría de las monadas, en la que defendía que el universo está compuesto de sustancias simples y no materiales, que actúan de acuerdo con principios racionales. El empirismo fue una corriente filosófica que sostenía que todo conocimiento se origina y se fundamenta en la experiencia sensorial. El empirismo enfatiza que la mente humana es una tabula rasa al nacer y que las ideas se forman exclusivamente a través de las percepciones. John Locke, considerado el padre del empirismo, propuso que la mente es como un papel en blanco y que toda nuestra cognición deriva de lo que percibimos a través de los sentidos. Berkeley llevó al empirismo a un extremo idealista, sosteniendo que ser es ser percibido, lo que significa que los objetos solo existen en tanto son percibidos por un sujeto. Hume se centra en la idea que las conexiones casuales no son algo que podamos percibir directamente, sino que se basan en la costumbre y la repetición de experiencias. Y por último, tenemos a la corriente denominada idealismo. Esta corriente decía que se basa en la construcción de la mente y de la naturaleza dependiendo de la conciencia. Aquí se desarrolla el enfoque filosófico a partir de las respuestas del empirismo y el racionalismo, diciendo que ambos elementos se van a unir para así crear la realidad objetiva. Aquí aparece uno de los más grandes filósofos que fue muy influyente de esta corriente, que es llamado Immanuel Kant, quien buscó una síntesis entre las posturas racionalistas y empiristas. Kant estableció que si bien no podemos conocer la cosa en sí, o sea, hablando de la realidad objetiva, podemos conocer los fenómenos que son el resultado de la interacción entre nuestra mente y el mundo exterior. Y así damos culminada sobre el estudio o de la historia de la filosofía en Edad Media y en Edad Moderna. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.